Estamos aquí con la segunda parte de la predicación sobre la voz audible. Dios habla al oído como le hablaba al joven Samuel. Samuel fue un profeta de Dios, pero aquí su mamá fue que ella hizo un pacto. Ella era estéril y no podía tener hijo, y entonces Ana se llamaba. Entonces ella hizo un pacto con Dios, y cuando hizo un pacto con Dios se le entregó al Señor Jesucristo, y ese niño creció en la iglesia. Y aquí a Dios dice que le está hablando audiblemente, pero Samuel todavía no conocía a Jehová, dice ahí, y no le había sido revelada su palabra, la verdadera palabra revelada. Entonces él, estando ahí en la iglesia, el jefe de la iglesia de ahí era el sacerdote Elí, pero él ya estaba viejo y se estaba alejando de Dios, y él tampoco pudo corregir sus hijos que estaban sirviendo adentro de la iglesia, pero estaban haciendo lo malo. Entonces el Señor Jesucristo le dio el mensaje al niño Samuel para dárselo a Elí, y entonces dijo, en la mañana dijo, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añadas si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, mire lo que dijo Elí, mire eso. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque era profeta, o sea, Dios hablaba por él. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba reconoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Lo interesante aquí es lo que dijo, lo que contestó el profeta Elí al joven Samuel, y dijo, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Eso no es una respuesta buena. O sea, haga lo que se le da la gana. Si Jehová dijo eso, que haga lo que se le dé la gana, haga lo que él mejor le pareciera. Eso no es una contestación buena. Ahí usted puede ver cómo está el corazón de Elí, duro. Yo hubiera sido, yo le pido perdón a Dios, Señor, perdóneme, por favor, mire, por favor, y me arrodillo y me humillo, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa afuera. Pero él dijo, haga lo que Jehová quisiera, lo que le pareciera, lo que ya tomó decisión, haga lo que quiera. Fue la expresión que dijo el hombre aquí. Entonces más adelante usted puede buscarlo ahí en el capítulo 3, 4, puede buscar cómo los hijos de Elí fueron muertos, y cómo el sacerdote Elí fue muerto también, porque dice que era hombre gordo, pesado, y cuando oyó que mataron a sus hijos en la batalla, dice que estaba sentado en su silla y se fue para atrás y se desnucó, porque era pesado, estaba gordo, ¿verdad? Eso habla mucho del sacerdote. Y ahí entonces el joven Samuel se fue haciendo grande, y usted vio lo último que decía ahí, que Dios no dejó caer ninguna palabra al suelo del profeta. Eso quiere decir que todo lo que el profeta decía, de que Dios decía por medio de él, se cumplía. Entonces ese es un talento que Dios da a los siervos de Dios, que es la voz audible. La voz audible es oyendo la voz de Dios, así como yo estoy hablando. La voz al corazón, cuando Dios habla al corazón, es una voz interna, tu alma, que no se oye aquí, se oye adentro. Pero esta voz audible se oye con los oídos espirituales, pero con los oídos carnales. Pero cuando Dios habla, vuelvo a repetir, la otra forma que Dios habla es adentro del corazón, es una voz adentro que tú le entiendes. Dios habla por los cielos, Dios habla por la lluvia, y Dios habla por la tierra, Dios habla por la palabra de Dios, Dios habla por una mula, ya habló por una mula en la Biblia. Dios habla por quien él se le da su gana, porque él es Dios todopoderoso, y él tiene una característica muy importante, que es soberano. Soberano significa que él hace como según a él le pareciere, y no tiene consejeros, y no tiene quien le diga, mira, ¿por qué hiciste esto? Y él ve a preguntarle a Dios, ¿por qué se salió el mar allá? Ve a preguntarle a ver si te va a contestar. Él es soberano, y él hace según como a él le place. En Hechos 22:7
Saulo, cuando lo llamó, Saulo, que después fue Pablo y lo llamó, dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, Saulo, que es Pablo, que el ministerio de Pablo es llevar el nombre de Jesucristo a todas las naciones, también tuvo voz audible, ahí está, donde dice, ¿por qué me persigues? Él oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí en Mateo 3:17 los apóstoles también oyeron y oí una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Oyeron la voz del Padre, la voz del mismo Dios audible. Mira aquí en Isaías 6:18, está hablando el profeta Isaías. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Ve, el Señor Jesucristo hablando con Isaías, con el siervo ahí. Entonces, la palabra audible es un talento, que los talentos son dados por el Espíritu Santo. El que da los talentos, el que reparte los talentos, es el Espíritu Santo, para que Él lo reparte para edificación de la iglesia. Mire, dígame usted qué piensa que vale más, una consejería en el Instituto Bíblico Aprendida, o que me hable el Espíritu Santo audible y que me diga, mire, ese varón tiene esto, y tiene una enfermedad y se va a morir, dile que se arrepienta y que yo lo voy a salvar. ¿Qué es mejor eso? Yo estudié, tengo esos títulos de consejería también, y en las clases de consejería, ¿sabes qué dice el profesor en las clases de consejería? Mire, hermanos, hay mucha consejería, pero una de las más normales, de las más pedidas, es que cuando la gente va a pedir consejería, la gente solo quiere que usted le escuche. La gente necesita a alguien que le escuche porque se siente solo. Entonces, cuando la gente llegue y le llegue a contar sus cosas, usted escúchelo. Y entonces el hombre se ponía con el cuaderno solo a tomar nota. Te enseñan a tomar nota de lo que está hablando la gente, como para que pienses que le estás poniendo importancia, porque la gente quiere que le pongas importancia, que la gente quiere que el consejero se quede callado y que ella hable, y usted con su cuadernito y con su lapicero está escribiendo, y usted le está dando a entender que le está poniendo atención, que es muy importante lo que ella está diciendo. Eso es lo que enseñan en la consejería, que el 90% es que la gente necesita hablar con alguien. O sea, eso no funciona. Es mejor el Espíritu Santo hablando audible y diciendo el problema. Mire, si una persona viene conmigo a consultar, yo le voy a dar la palabra de Dios, pero de último que le dé la palabra de Dios, le voy a decir, mire, consultémosle al Espíritu Santo por el problema que usted trae, porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a consultarle en esta noche al Señor Jesucristo, para ver cuál es la decisión mejor para su vida, no la mía, sino la que dice Él. El rey David iba con el Señor Jesucristo y le decía, iré a los filisteos, ¿me los entregarás en mi mano? Y el Señor Jesucristo decía, ve, yo te los voy a entregar. Entonces el rey David salía a la batalla y venía victorioso. Pero cuando el Señor Jesucristo le decía, no vayas, él no salía, porque no era bruto para salir e ir a perder la gente ahí en el desierto. Entonces, eso es la diferencia del instituto bíblico, porque el instituto bíblico está programado con estudios seculares también. No solo es el estudio de la palabra de Dios, y porque yo no sé que el hombre, imagínese un profesor que me daba clases a mí. El profesor a mí me daba lástima porque tenía solo un riñón, y hasta yo llegué a pensar, me daba lástima porque estaba enfermo, y él se quejaba y necesitaba el otro riñón. Y yo llegué a pensar un día, yo le voy a dar un riñón a él. Pero después me puse a pensar, si yo le doy un riñón a él, estoy yendo contra la palabra de Dios, porque la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados y curados. Entonces, como que yo quiero pasar sobre el evangelio del Señor Jesucristo, ¿ve? Yo quiero pasar sobre el evangelio, porque él siendo profesor de las cosas de Dios, se tiene que ir con Dios y humillarse a Dios, y Dios le va a dar un nuevo.
Pero entonces yo estaba equivocado también ahí, dije, no, yo no voy a hacer eso, porque después yo me voy a morir y me va a quedar solo un riñón, me voy a enfermar y el Señor Jesucristo me va a decir, vaya a pedir a ver quién le da, así como usted dio, vaya a pedir a quién le va. Es ilógico, es antibíblico. Entonces yo te dejo este video para que vayas aprendiendo cómo son los caminos de Dios, cómo son los talentos de Dios, para qué sirven los talentos de Dios. Es mejor el consejo de Dios que el consejo del hombre. Aún en la iglesia cristiana es mejor consultarle al Señor Jesucristo que ir a una consejería, porque quién sabe que el hombre que te está aconsejando no sabe nada, o está en la carne y no te va a poder ayudar. Yo le consulto a Dios, nosotros le consultamos a Dios, y yo sé por qué camino voy, yo sé qué camino es el que me estoy llevando, porque es el camino que yo le estoy preguntando, y es el camino que Él me está respondiendo. Yo no voy a lo bruto, yo no voy a lo loco, yo no voy a lo ciego. Ve, Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Entonces yo le pregunto al Señor Jesucristo, yo sé por qué camino voy navegando, porque he aprendido que el Espíritu Santo es el que tiene el control de mi vida. Los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Yo le digo, Espíritu Santo, guíeme usted para donde me quiera llevar, usted sabe lo que va a hacer conmigo. Entonces existe la voz audible, que es aquí, ve, como la tenía el joven Samuel que llegó a ser profeta. Existe la voz interior también, donde Dios habla. Son dos voces de diferente manera con el mismo Dios, y Dios trabaja de diferentes maneras. Entonces yo te dejo este video para que aprendas también, y resumiendo, venimos desembocando en que tenemos que consultarle a Dios y que Dios habla. Dios no es mudo. El palo sí es mudo, el palo nunca te va a hablar, o el palo un día te va a hablar porque se le metió el diablo. Al palo se le mete el diablo. Ya le dije que en una iglesia que yo iba ahí en Guatemala se le metió el diablo al peluche, y el peluche en la noche caminaba, ¿ve? Y hablaba el peluche, ahí andaba caminando. ¿Por qué? Porque se le metió el espíritu inmundo, porque el hombre hizo un muñeco a imagen y semejanza de algo que tiene pies y que tiene brazos, ¿verdad? Entonces, así, para terminar, un paréntesis, así va a ser el espíritu del anticristo cuando salga de lo profundo del infierno. Se va a meter en una persona que ya está muerta. La gente piensa que el anticristo está vivo, pero el anticristo está muerto, y ahí lo tienen guardado, ahí en el Vaticano está guardado. Y cuando salga el anticristo, el espíritu del anticristo se va a meter en ese y ¡fum! Va a estirar los pies, va a estirar las piernas y se va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es imitador de las cosas de Dios, y quiere imitar cuando el Señor Jesucristo se levantó de la tumba así. El imitador siempre es así. Entonces ahí se va a meter el espíritu del anticristo y se va a levantar y van, oh, ese fue el que se murió hace 40 años. ¡Wow! Ese es Dios. Entonces yo te dejo este video cerrando este paréntesis que te di ahí, y terminando con la palabra audible. Ese es Samuel, la palabra audible. Que sea de bendición para tu vida. Cualquier duda que tengas, tú puedes escribirnos y nosotros vamos a contestar. Puedes poner tu petición ahí. Si estás enfermo de muerte, si estás enfermo de cualquier cosa, Dios tiene poder para hacer y deshacer, pero tienes que entrar a sus caminos, tienes que ser agradecido. No entres solo por la sanidad, entra porque Dios es Dios de Dios, es Rey de reyes y Señor de señores, y no hay otro como Él.